Bueno, muy buenas noches. En aras del tiempo, eh, iniciamos una nueva sesión del módulo de reto que está liderando el Hospital Militar Central de forma multidisciplinaria en compañía de los servicios de coloproctología, radiología, imágenes diagnósticas, radioterapia oncológica y oncología. El día de hoy eh, presentará su charla Predictores clínicos e imagenológicos de mal pronóstico en la evaluación inicial del cáncer de recto, estudio haciendo énfasis en los estudios Mercury 1 y 2, el doctor Juan Camilo Arbolame. El doctor es médico de la Universidad del Rosario, especialista en cirugía general de la Universidad Militar y actualmente fellow de coloproctología de la Universidad Militar Nueva Granada. Juan Camilo, adelante. Bienvenido. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Se escuchan? Bien, estoy en un sistema remoto en el hospital y de pronto puedo tener con la conexión. ¿Sí me escuchan? ¿Me pueden confirmar? Sí se te está escuchando, un poquito entrecortado, pero se te escucha. Y la pantalla, entonces, se está viendo. Sí, señor, se está viendo. Listo, bueno. Entonces, vamos a hablar. Como Camilo dijo, predictores clínicos de un mal pronóstico inicial de cáncer del recto basado en estudios Mercury. Como contenido objetivo en este vamos a hablar del recorrido histórico como tal. Juan, ¿te está escuchando? ¿Perdón? ¿Camilo? Juan, es que se te está escuchando muy entrecortado. Es que creo que tiene dos sistemas abiertos. Entonces tiene que estar con un solo sistema porque si no, si hay dos teléfonos abiertos, no, le sale eco y se le va la voz. No, profe, no. Todos esos los sistemas, pero voy a intentar el celular. ¿Me escuchan mejor? No se escucha. ¿Me escuchan y me ven? Sí. Listo. Entonces, continuamos como contenido. Como contenido, vamos a hablar del recorrido histórico que han tenido los diferentes estudios hasta la formación de Mercury. Vamos a detallar Mercury 1. Vamos a desglosar los estudios clásicos. Y, pues, se van a dar cuenta que los estudios son bastante, digámoslo así, viejos. Dejémoslo en clásicos por no decir de bastantes años. Sin embargo, son los que han sentado las bases para la formación de Mercury y son los que han establecido los pronósticos actuales. Vamos a detallar el estudio Mercury 2 y al final vamos a dar un plus. Vamos a hablar un poquito de lo que se viene a futuro con Mercury 3 y finalmente vamos a reconocer cuáles son los factores de riesgo pronóstico en cuanto a la recurrencia local. ¿Listo? Como primera instancia, vamos a diferenciar qué es un factor de riesgo o un factor pronóstico. Hablamos de factor de riesgo cuando la probabilidad hace referencia a la probabilidad de presentar una enfermedad determinada, ¿sí? Lo cual no aumenta el riesgo de tenerla. Aparece, digamos así, antes de desarrollarse la enfermedad y el objetivo de identificar factores de riesgo son prevenir enfermedades. Sin embargo, los factores pronósticos
dependen de la historia natural de la enfermedad y su curso clínico, ¿sí? Y estos aparecen una vez la enfermedad ya está presente y ya está establecida, ¿ya? Y esto nos va a permitir modificar las intensidades del tratamiento. En la enfermedad colorectal, específicamente en el cáncer de recto, vamos a tener múltiples factores pronósticos. Vamos a hablar o los podemos agrupar en cuanto al tumor, el estadio tumoral, TNM, invasión de extensión tumoral, el margen circunferencial radial, los ganglios, el buen tumoral, los depósitos asociados, el ENVI, la invasión linfovascular, las invasiones perineurales, la localización, la forma, la movilidad, cómo está establecido ese tumor, ulceración, obstrucción, perforación, histología y diferenciación, y en ocasiones pues podemos ver pacientes con hallazgos de mucina dentro del tumor, que también es un factor de mal pronóstico. Sin embargo, no vamos a detallar absolutamente todo, solamente vamos a hacer referencia a los que habla específicamente Merck. También tenemos otros factores pronósticos como son los moleculares, ahorita están en boga, RAS, KRAS, NRAS, la inestabilidad microsatelital, la presencia de GEP. También tenemos los biomarcadores como pronósticos, el antígeno carcinoembryonario. Ya sabemos que las elevaciones de este antígeno tienen pronóstico en cuanto a las recurrencias sistémicas, el DN, el ctDNA. También ahorita que también está bastantes estudios como Cronos, que está también en boga, sin embargo, pues lo mencionamos aquí, pero no lo vamos a detallar. Y finalmente, como mencionaron otros factores pronósticos, tenemos la cirugía, el tipo de cirugía resectiva y la neoadjuvancia. Vamos a ver que anteriormente, de los años 80, el manejo como tal de cáncer de recto era precario, teníamos estadificaciones incompletas, cirugías no resectivas, ¿sí? Tratamientos que no eran para nada curativos y lo que tenían era una baja tasa de sobrevida y empeoraban la morbilidad del paciente. Entendimos en ese momento que teníamos que hacer un cambio, entendimos que era el cáncer de recto una enfermedad compleja, que su localización anatómica era difícil, de difícil acceso, difícil manejo, y empezamos a entender conceptos teóricos y anatómicos, y lo primero que empezó a cambiar fue el abordaje quirúrgico. Posteriormente, la evolución de la estetificación y las herramientas de las cuales íbamos a utilizar para hacer la adecuada estetificación, y con ello un preciso manejo y especificación en cuanto a ello. En cuanto a las cirugías no curativas, empezamos a entender que pensábamos que el estadio ganglionar, antes de los 80, el estadio ganglionar era lo que mayor tenía incidencia en la recurrencia local. Sin embargo, en 1982, 1986, apareció el doctor Held con sus estudios de la recurrencia local, y en teoría empezamos a reconocer que era la fascia, concretamente que era el mesorrecto y la fascia mesorrectal, y empezamos a hablar de la resección de todo el compartimiento a lo largo de la fascia mesorrectal, y empezamos a hablar del plano sagrado. Aquí, con sus estudios, a partir de 115 pacientes, empezamos a ver que las mejoras en la cirugía y la estabilización provocaban que las tasas de recurrencia local, que para entonces eran bastante elevadas, llegaron a ser recurrencias locales hasta de 15% cuando había resección de todo el mesorrecto y todos los ganglios en su compartimento. Entonces, fue cuando nos dimos cuenta que los ganglios mesorrectales dejaron de ser un problema para la recurrencia local y ya no eran factores absolutos para tomar decisiones antes de la cirugía. Para 1990, gracias al consenso del National, ¿aló? En 1990, para el consenso de conferencia del National Institute of Health, empezamos a establecer, gracias a los aportes del Dr. Held, que la cirugía era el manejo, digamos así, el gold estándar. Posteriormente, quimiorradiación y quimioterapia para esos pacientes que eran estadios 1 y 2, en teoría, que para entonces la estadificación era bastante precaria, pero que empezamos a ver en la evolución de esto. Empezamos a entender que era el margen circunferencial radial y que las tasas de recurrencia local no eran tan bajas como hablaba el doctor Held, sino que empezamos a ver tasas de recurrencia del 22 al 27%. Y aquí es cuando aparece el grupo Mercury, liderado de la doctora Gina Brown, y digamos que las iniciales del grupo Mercury hacen referencia a la equivalencia europea a la resonancia magnética del cáncer de recto. Realmente con estudios desde principios de los años 90 asociados a la resonancia magnética que no tuvieron buenos resultados, sin embargo siguieron evolucionando y siguieron insistiendo en cuanto a sus estudios, y se forma
colaboración multicéntrica y multidisciplinaria que realmente tomó forma en el 2022 y empezó a reclutar pacientes y empezaron a evaluar de forma prospectiva y de forma prospectiva la evaluación preoperatoria en pacientes con cáncer de recto mediante resonancia magnética. Y el objetivo, digamos, global de ellos era examinar la evidencia científica para la explicación correcta del cáncer de recto y evaluar el papel que tenían las imágenes en cuanto a su evaluación y su pronóstico. Y establecen que el manejo óptimo del cáncer de recto requiere una planificación preoperatoria detallada que incluya la evaluación de la relación del tumor con respecto a la fase mesorrectal, estableciendo lo que es el marco circunferencial radial. Vamos a hablar de los estudios que previamente se utilizaban para estadificar el cáncer de recto y empezamos con la ecografía endoluminante. Por mucho tiempo fue el método de elección. Sí, con esto empezamos a estadificar, empezamos a tomar las primeras decisiones. Tenía ventajas pocas, pero las tenía como de fácil acceso y la identificación de tumores tempranos. Sin embargo, las limitaciones eran muchas. Tenía limitaciones en evaluar tumores a partir de T2. Sí, habían dificultades para mantener el plano ortogonal de la sonda con respecto al tumor, y vamos a ver que esto es importante, sobre todo cuando estamos sobre el plano del tumor, para identificarlo y caracterizarlo de forma adecuada. Sí, empezaron a sobreestadificar, a sobreestimar las mediciones del tumor, y además que no había la posibilidad de distinguir el tumor de la fibrosis cuando había, o digamos así, cuando las diferenciaciones se podían hacer sobre el tumor y la estadificación. En cuanto al vemos que también tenía una incapacidad para examinar la totalidad del mesorrecto, ¿sí? Y había un bajo rendimiento en la evaluación de todo lo que era el compartimiento de los ganglios a nivel del mesorrecto. No podía haber ganglios que tuvieran tamaños mayores a 5 milímetros y el campo de visión era completamente limitado. Tampoco mostraba esas referencias quirúrgicas o referencias anatómicas que tenemos que tener en cuenta para nuestro planeamiento quirúrgico. Cuando se intentó realizar las planeaciones, las estratificaciones por tomografía, empezamos a ver que tenían los mismos o peores problemas que la ecografía, ¿sí? Ya que estas se basaban en las características indirectas del tumor, y aquí lo que evaluaba era engrosamiento aparente y la pérdida de los planos tisulares que había con respecto a la masa de los tejidos adyacentes. Aquí evalúa la irregularidad del borde de la pared rectal, la extensión del tejido blando hacia la grasa perirrectal. Sin embargo, con la aplicación del contraste, el realce tumoral, bueno, así que no se diferenciaba de los tejidos perirrectales. Además, tampoco había diferenciación con respecto a la inflamación o las reacciones desmoplásticas, y esto conllevaba a que los pacientes fueran sobreestadificados y sobretratados. A principios de los 90, se intentaron con los estudios iniciales de la doctora Gina Brown, empezaron a utilizar resonancia magnética como alternativa a estas malas estadificaciones que teníamos con las herramientas hasta ese momento, y los resultados fueron realmente decepcionantes. Sin embargo, fueron insistentes en el tema y empezaron a pensar que el problema no era el método, sino la forma en cómo lo estaban haciendo, y se empezaron a establecer resonancias de alta resolución, ya con lo que mejoró el campo visual, limitaron el campo de visión de 160 a 180 milímetros con cortes mucho más pequeños de 3 milímetros, y esto permitió las exploraciones ortogonales de la pared del recto, digamos así como perpendiculares al tumor. Como hablábamos ayer, realmente es una resonancia de recto y no de pelvis, ¿sí? Explorando específicamente el órgano, ¿ya? Y esto permitió que las representaciones se pudieran diferenciar de la pared rectal del tumor, y así la diferente estratificación. Se pudo ponderar, digamos así, lo que es la evaluación del tumor en T2, lo que llamamos el PIS, que eso ya lo habíamos hablado en charlas previas. Y aquí empezamos a pensar en cuáles podían ser esos factores preoperatorios de los cuales podían ser pronósticos en cuanto al cáncer de recto. Y empezaron los estudios iniciales que van a incluir los primeros estudios que van a ser incluidos en los primeros estudios de Mercury. Y aquí vamos a hablar de la relación tumor con respecto a la fascia mesorrectal. En 1986, que de hecho lo vamos a ver, es coautor de casi todos los artículos con la doctora Gina Brown, empieza a hablar del compromiso
del margen circunferencial radial, que la importancia y su afectación de los pacientes tiene una implicancia francamente importante en cuanto a la supervivencia global y habla de tasas hasta de 15%. Ya en 1998, Hall empieza a hablar que el compromiso y la afectación del margen circunferencial radial, estableciendo márgenes menores a 1 milímetro, predice la recaída local, las metástasis a distancia, la sobrevida global, incluso después de los pacientes que han llevado a una correcta cirugía. Ya para el nuevo siglo, en Reino Unido, uno de los estudios más grandes que hay ahí al inicio del siglo, que evaluó 586 pacientes con márgenes radiales y diferenciales positivos, lograron determinar que la recurrencia local para aquellos que estaba afectada era de 38% versus 10% de aquellos que no estaban afectados, con tasas de sobrevida muy disminuidas con respecto a los que tenían los márgenes completamente negativos. El estudio noruego también, que realmente es el estudio que mayor pacientes incluye, 687 pacientes, y aquí lo que ellos pudieron determinar y mostrar fue que el margen circunferencial radial permitido multiplicaba el riesgo por 12 de la recurrencia local, por 4.7 de metástasis a distancia y por 3.7 de mortalidad. Esto sentó ciertas bases para el inicio de Mercury. Aquí todavía no habían realizado su primera publicación, sin embargo empiezan a establecer premisas y así que concluyen a partir de estos estudios previos que el estado del margen radial circunferencial puede utilizarse como una medida inmediata de calidad tanto de estrategia operatoria medido por resonancia de aquellos pacientes que posiblemente eran candidatos a manejo quirúrgico con una excisión total del mesorrecto. Y en el 2003, una publicación solamente del grupo de Gina Brown, todavía no se había publicado Mercury, ellos definen que el margen circunferencial radial medido por resonancia puede predecir afectaciones posteriores y según la concordancia, y eso quisieron evaluar qué tanto era importante la resonancia sobre los estudios patológicos y pudieron establecer que podrían haber equivalencias hasta el 92%. En cuanto a la profundidad extramural y el estado tumoral, vamos a ver que para los años 50, casi que hasta inicios de los 90, la estadificación con respecto al tumor que se utilizaba era se utilizaba estadificaciones de la A a la D. Sin embargo, ya para 1993 se empezó a difundir la clasificación TNM y eso tuvo un cambio importante en el pronóstico y en la evaluación de la estadificación de los pacientes con cáncer de recto. Para el 2001, los estudios de Mercury bastante importantes se van a mencionar, incluso hasta los estudios de Mercury en el 2016. Fue un estudio donde incluyeron 1.400 pacientes con cáncer rectal de 3 patológico, y aquí se vieron, o sea, tuvo como la importancia y el hito de hacer la diferenciación pronóstica entre los pacientes que tenían compromiso a partir del tumor hacia la fascia mesorrectal de más de 5 milímetros y menos de 5 milímetros. Y establecieron, hicieron una subdivisión arbitraria de PT3A y PT3B inicialmente. Ya sabemos, lo vamos a ver más adelante, que nuevamente se vuelve a subdividir. Sin embargo, esta fue la primera subdivisión que hay. Y en este estudio encuentran que los pacientes que tenían PT2, ¿sí?, que fueron en los estudios a nivel patológico comparados con los PT3A, que en ese momento tenían compromiso menos de 5 milímetros a nivel de progresión desde la muscular propia hasta la fascia mesorrectal, la sobrevida iba a ser exactamente igual, ¿sí? Iba a ser del 85%. Sin embargo, para los pacientes que tenían diámetros mayores a 5 milímetros, la sobrevida iba a bajar hasta 54%. Entonces, esto representó un cambio como tal en el hito del tratamiento, porque ya quiere decir que los pacientes que anteriormente T3 eran tratados como estadios un poco más avanzados, podían ser tratados directamente con cirugía. Aquí, para esta premisa, el grupo Mercury también utiliza la resonancia y establece que
mide con precisión la profundidad de la diseminación extramural y muestra buena correlación con las mediciones patológicas y haciendo referencia al estudio de Merkel. Y mediante una cuidadosa correlación de las imágenes preoperatorias con los cortes histopatológicos, se puede hacer correctamente la subdivisión del estadio tumoral. En cuanto al estadio ganglionar local, vamos a ver que pues, ya se ha establecido desde los años 80 que el número de ganglios linfáticos afectados a nivel del mesorrecto tenía un pronóstico ampliamente demostrado que gracias a la estandarización del PMI, digamos así que, como lo vimos inicialmente, había una reducción significativa de la recurrencia local. Sin embargo, se empiezan a establecer también por mediciones imagenológicas el cambio de criterios de tamaño o su morfología. Y hay un cambio como tal a ver mayor precisión en cuanto se veía la forma, más que el tamaño, cuando había bordes irregulares o había componentes heterogéneos, y empiezan a establecer que cuando hay ganglios sospechosos por encima de 1 milímetro, por sí solos, por tamaño, pueden ser sospechosos, sin embargo, tienen que tener criterios adicionales como son la forma. En cuanto a la innovación extramural, vamos a ver que empezamos a hablar de esto también a partir de los años 80. Los primeros que habló con estudios grandes fue Tabolt, ¿sí? Que empiezan a haber estudios que evalúan la supervivencia global a 5 años, establecidos cuando hay presencia de ENVI positivo casi el 33%, y lo importante que establecen a partir de los estudios de Gina Brown previamente a la publicación de Mercury es que para que haya un compromiso positivo, no debe estar, el tumor debe estar completamente obliterando el vaso con crecimiento serpentinoso o comprimiéndolo completamente, invadido por el tumor. Ya para el 2006 sale la primera publicación oficial del grupo Mercury, ¿sí? Publicado en el British Journal of Medicine, y fue un estudio completamente observacional, prospectivo, que incluyó 400 pacientes en 11 unidades europeas, como lo habíamos hablado. Realmente fue un estudio multidisciplinario y multicéntrico de 4 países de Europa, realmente donde empezaron a recolectar pacientes a partir del 1 de febrero, a partir de enero del 2002, y terminó el estudio en octubre del 2003, un total de 21 meses, y ellos, el objetivo principal de ese estudio fue evaluar la precisión de la estratificación prequirúrgica del CA recto, medido por resonancia, para predecir el compromiso del margen circunferencial radial medido operatoriamente por resonancia versus a los resultados histopatológicos. Realmente fue una confirmación de lo que ellos ya venían estudiando y venían reportando en sus estudios previos, y aquí vamos a ver que el total de estos 408 pacientes, vamos a ver que por resonancia se identificó que 354 eran completamente negativos al compromiso del margen circunferencial radial, y que cuando se medían como tal en el estudio histopatológico, realmente había una predicción, un compromiso positivo de 327 pacientes y una sobreestimación sobre 22 pacientes para un total de 349, y esto predijo con un valor predictivo negativo un 94%, y se estableció una exactitud del 87%. ¿Esto qué quería decir? Que podían decir que la resonancia magnética era precisa, factible y reproducible, y podía ser un estándar sólido para la estadificación preoperatoria. Pero ¿qué pasó con esos estudios? Ellos aquí realmente entrenaron todos sus radiólogos, fueron como 18 radiólogos aproximadamente con 5 o 20 años de experiencia, y también entrenaron absolutamente a todos sus patólogos, precisamente para que las mediciones fueran muy estandarizadas y muy parecidas. En el 2017, digamos que continúan, van a hacer lo que se llaman las validaciones posteriores de diferentes ítems a partir de los estudios de Mercury, y vamos a ver que utilizando la misma base de este mismo grupo, quisieron ya hacer una estadificación específica para la profundidad extramural y penetrancia del tumor, y aquí se hace la subclasificación, digamos, así que a partir de este estudio tuvo la relevancia de empezar a utilizar la
subclasificación en T3A, T3B, T3C y T3D a partir según la penetrancia que tenía hacia la fascia mesorrectal a partir de la musculatura propia. Y vamos a ver los estudios previos ya revisados de Meckel, que todos los pacientes que tuvieran invasión a partir de la muscular propia por debajo de 5 milímetros van a tener sobrevidas globales del 85% ya reportados previamente. Y los pacientes que tuvieran mayor a 5 milímetros van a tener sobrevidas globales a 5 años aproximadamente el 74%. Sin embargo, con esto que quisieron hacer esa subdivisión, evitar el sobretratamiento y empezar a individualizar los tratamientos para aquellos pacientes que tenían tumores de buen pronóstico y establecen que la TES en una subdivisión era un factor pronóstico importante que nos iba a decidir pacientes que iban a cirugía de forma inmediata a upfront surgery o pacientes que iban a requerir una terapia adicional. Este estudio, así que las muestras utilizadas del estudio previo de Mercury, 409 pacientes, fueron elegibles 311 pacientes, en total de las cuales solamente 295 fueron muestras elegibles. El resto de muestras dicen ellas que no fueron correctamente leídos cuando se compararon en cuanto a la histopatología. Y aquí vamos a ver que, como tal, la diferencia media entre los hallazgos evidenciados de la penetrancia del tumor, de la profundidad con respecto a la patología, iba a tener una diferencia media de 0.05. Quiere decir que realmente para este estudio sí había un acuerdo ponderado observado del 96% y, digamos, así quedan resultados y respuesta a su primera pregunta, que sí era equivalente los resultados evidenciados en resonancia magnética versus la patología. Sin embargo, hasta el momento, hasta el 2007, 2008, no existía una definición estándar de qué era un margen circunferencial radial, qué era seguro y qué no era seguro, y qué, digamos así, qué parámetros tenía que tener tanto en la patología como en la resonancia. Y empiezan a aparecer los estudios de la doctora Fiona Taylor, sigue con Kurti también, con el grupo del estudio Mercury, y para el 2011 aparece este artículo donde quisieron ellos establecer de qué es realmente un margen circunferencial radial comprometido y cuánto tiene que haber en distancia para que esté comprometido, y entre cuáles son los factores que pueden establecer su afectación. Aquí incluyen bien pacientes de la base de datos del grupo Mercury, y en total logran utilizar 374 muestras, y aquí el objetivo principal era evaluar qué punto de corte de penetrancia tenía mayor significancia estadística, si 1, 2 o 5 milímetros, y cuál de estos es el mejor predictor de recurrencia local. Ellos, tal en este estudio, empiezan a establecer que el compromiso podría ser por alguna de estas distancias y que la fascia mesorrectal o el margen circunferencial radial podría estar comprometido ya sea por tumor primario, por ganglios mesorrectales o por depósitos tumorales o por las invasiones vasculares extramolares. Y es importante porque aquí empezaron a establecer a medir el tiempo desde que se realizaba la resonancia magnética y era identificado el compromiso del margen circunferencial radial hasta que el paciente pues no sobrevivía, había una mortalidad precoz, evaluada a 5 años. Se empezaron a dar cuenta que los pacientes que presentaban márgenes circunferenciales comprometidos tenían una sobrevida global de 32%, pero los pacientes que tenían márgenes negativos, establecidos de distancias por debajo de 5, iban a tener sobrevidas globales de más del 90%. Cuando se hicieron las equivalencias como tal, directamente de estos pacientes consideraron que el mejor valor de corte para predecir un margen circunferencial era el 1, ya que no había diferencia entre los que estaban entre la distancia del 1 al 2 y del 2 al 5. Sin embargo, en una mayor a 5, pues sí había una significancia estadística del 35%. Y empiezan a aparecer estos estudios de Sauer, el estudio German Trial, que empezaron a establecer que según estas subclasificaciones y los compromisos de la fase mesorrectal del margen circunferencial, pacientes con
estadios T3B, perdón, T3C y T3D eran pacientes con indicación a quimiorradiación, posteriormente manejo con cirugía y posteriormente terapia. Sin embargo, había todavía aparición de unos problemas cuando eh, mm, los pacientes eran llevados a largo plazo a la evaluación, era el sobretratamiento y la toxicidad. Aquí fue cuando para el 2011 aparece como tal estudio la doctora Taylor también evaluando, estableciendo 5 criterios claros de que era buen pronóstico y que era mal pronóstico con el fin precisamente de evitar el sobretratamiento en los pacientes. También estudio prospectivo de igual forma utilizando la base de Mercury, y aquí el objetivo principal fue establecer factores pronósticos a partir de estadios 1, 2 y 3, evaluándolos a recurrencia local, periodo libre de enfermedad y supervivencia global, que era buen pronóstico y que era mal pronóstico. Y vamos a ver que en estos ítems se establecieron ya a partir de todos los estudios previos que cuando hablábamos de margen circunferencial radial era buen pronóstico cuando estos márgenes estaban por encima de 1 milímetro, cuando los tumores rectales estaban sin compromiso de los esfínteres, estaban lejos del margen del anillo anorrectal, no tenían compromiso interesfintérico, que en cuanto al estadio T iban a ser pacientes que tuvieran T1, T2, o pacientes T3A o T3B, y pacientes que tuvieran MB negativos. Quiere decir que para todos los pacientes que no tuvieran ninguna de estas características, iban a ser pacientes de mal pronóstico, y se empiezan a establecer que todos esos pacientes estadios que eran anteriormente clasificados como estadios 2 y 3, digamos así, que podían ser tratados no con radioterapia, sino con cirugía de forma directa cuando tenían buenos pronósticos. Listo, acá vamos a ver que el total de pacientes evaluados por resonancia magnética fueron 121 pacientes, de los cuales se logró evidenciar una recurrencia local del 3%, con una sobrevida global a 5 años de 68%, una periodo libre de enfermedad total del 84% de los pacientes que tuvieran alguno de estos factores de buen pronóstico, si no eran todos. Y aquí podemos precisar, establecer que la resonancia magnética, cuando estaba asociada a una TMI de buena calidad, permitieron la emisión segura de terapias neoadyuvantes y bajaron las tasas de sobretratamiento aproximadamente al 30%, y confirmaba la capacidad que la resonancia magnética podía seleccionar pacientes con tumores que tenían buen pronóstico versus mal pronóstico. Aquí, entonces, la radioterapia no estaba indicada para tumores tempranos que tuvieran marcos definidos como negativos, y los que anteriormente estaban incluidos de radioterapia, como los CT3A-B con márgenes negativos, que indistintivamente o de forma arbitraria eran llevados a quimioterapia, se dieron cuenta que no tenían necesidad de hacer terapias adicionales, y que solamente la cirugía bastaba sin tener recurrencias a largo plazo, con sobrevida global por encima del 92%. Entonces, se pudo establecer y concluir que la distancia entre el T2 y el T3 ya no influye como tal en la elección del tratamiento cuando se hace la subdivisión con respecto al compromiso y la penetrancia menor o mayor de 5 milímetros. Si bien la precisión diagnóstica de la resonancia magnética para evaluar el compromiso del margen circunferencial ya se había establecido en el 2010, en el 2006, hasta el 2013 se desconocía como tal los pronósticos que tenían a largo plazo, específicamente cuando se hacían evaluaciones de este margen, y no había evidencia que indicara si el estado del compromiso por margen circunferencial por resonancia era independiente de las variables de estadificación que hasta el momento estaban globalmente estandarizadas, que era el TNM, y que todavía para el 2013 esta estadificación estaba realizada por resonancia magnética y por tomografías, incluir como tal la resonancia como estudio de predilección para la evaluación y estadificación de estos tumores. Para, digámoslo así, como de forma de hacer presión con respecto a las guías del TNM, a
americanas sacan este estudio, la doctora otra vez, Donatey, con Gina Brown, publicada en los artículos 13, incluyendo los últimos 174 pacientes de la base, pero prospectivo, querían evaluar la relación que había entre el margen circunferencial radial por resonancia, ¿sí? Versus el TN en los estadios 1, 2 y 3, y las variables histopatológicas en cuanto a la predicción que había a los enlaces clínicos con los que comparaban estas dos variables a 5 años, y en términos de sobrevida global, tiempo libre de enfermedad y recurrencia local. Y aquí vamos a ver que en cuanto a los predictores de resistencia local evidenciados en la resonancia magnética, íbamos a tener que, como tal, el único que iba a tener significancia estadística a lo largo de los estudios, tanto univariables como multivariables, iba a ser el margen circunferencial radial positivo, ¿listo? Y que se consideraba y se consolidaba como el mayor factor pronóstico asociado y evaluado tanto por resonancia magnética como por histopatología. Y aquí vemos que cuando se midió la recurrencia local hace 7 años, cuando había márgenes negativos era solamente el 7%, y cuando había márgenes positivos evaluados por, previo a la cirugía, la recurrencia local podía llegar hasta el 20%. En cuanto a los predictores patológicos de recurrencia local, vamos a ver que los que tuvieron significancia estadística en los estudios tanto univariables como multivariables fue la afectación nuevamente del margen circunferencial radial y las cirugías abdominoperineales, y esto independientemente, contrario a lo que se creía antes, que la edad, el sexo y el tipo de tratamiento preoperatorio tenían influencias a largo plazo. Y en este estudio, así que se puede establecer que ese compromiso del margen circunferencial radial era independiente como tal a estos factores pronósticos, y que la edad y el sexo no tenían incidencia en el pronóstico, ojo, sí al riesgo, más no al pronóstico asociado al cáncer recto. Y se estableció que por un margen circunferencial radial negativo, medido por patología, tenían tasas de recurrencia locales del 6.5% versus cuando había compromiso de esta patología que podían llegar hasta el 26%. Y cuando evaluábamos la sobrevida global y el periodo libre de enfermedad, vemos que los pacientes, cuando eran determinados preoperatoriamente con márgenes circunferenciales radiales negativos, la sobrevida global iba a ser del 62% versus cuando estaban positivos del 42%. Cuando los evaluamos, la recurrencia libre de enfermedad, vamos a ver que cuando había compromiso del margen circunferencial radial negativo, el periodo libre de enfermedad iba a ser del 62% versus cuando había compromiso de este, iba a ser del 47%. Y acá, ¿qué podemos decir de esto? Que la evaluación preoperatoria del estado circunferencial radial mediante resonancia de alta resolución predecía o podría ser superiores a los criterios de TNM en cuanto a lo que se trata de recurrencia local, sobrevida global y periodo libre de enfermedad. Y aquí empezamos a pensar en cómo realmente definimos un margen circunferencial radial para los tumores de recto inferior con extensión al canal anal. Ya lo habíamos visto anteriormente en los estudios del 2017, que había, como así, definiciones de forma arbitraria o estrictas, ¿sí? Y no tenían en cuenta el recto superior tal, o así que era de forma estandarizada para todo el segmento del recto, y empezamos a ver que para recto superior o recto inferior, o como lo llamamos intraperitoneal o recto extraperitoneal, no podía ser igual o no era equivalente como tal el compromiso del margen circunferencial radial. Anteriormente lo equiparábamos al compromiso de la fascia mesorrectal. ¿Listo? Y para eso, y para digamos, hay que responder esta pregunta de qué pasaba con esos tumores que eran de recto extraperitoneal con extensión al canal anal. Aquí empezamos a hablar de que el margen circunferencial radial debía ser medido como tal a lo que era el procedimiento quirúrgico seguro. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestro margen seguro iba a ser
precisamente la ausencia de compromiso de tumor o por algunos de los factores que ya habíamos visto previamente en ganglios tumoral estuvieran más lejos, no estuvieran amenazadas por encima de 1 milímetro. Y entonces no se había validado efectivamente un sistema de estratificación preoperativa para evaluar como tal este tipo de tumores, y se estableció que para los tumores bajos el plano interesfinteriano iba a ser como tal margen circunferencial radial quirúrgico. Sin embargo, reevaluando en el mismo estudio se dieron cuenta que no podía ser así, dado que había pacientes que podían presentar extensión a esfínter anal externo, y ya no podía ser considerado como margen radial positivo, sino que tenía que entrar a profundidad y categorizado como un T4, un T4A, perdón, un T4A. Y este estudio fue multicéntrico, también tomando los datos de Mercury antiguo, asociando nuevos datos de nuevos pacientes que incluyeron en este estudio. Acá se hizo como tal en 41 hospitales, aumentaron como tal su espectro de localizaciones. Lo realizaron desde enero del 2008 hasta marzo del 2012, incluyendo como tal de todos los pacientes que pudieron ser elegibles para este estudio, 279 pacientes, y establecieron un objetivo de validar prospectivamente el sistema un sistema de estratificación específicamente para el margen circunferencial radial evaluado por resonancia para los tumores de recto bajo. Y acá hablamos que una resección curativa como tal para el recto bajo requiere de un plano mesorrectal, o sea, debe incluir un plano de la fascia mesorrectal con un plano interesfinteriano que estén libres de tumor. Y acá vamos a ver que también establecemos unas recomendaciones según el compromiso de estas dos medidas. Entonces vemos que para tumores que estaban invadiendo, estaban con distancias mayores a 1 milímetro de la fascia mesorrectal, sin embargo estaban por encima del plano interesfinteriano, eran considerados pacientes, la cirugía recomendada iba a ser una resección interesfintérica con anastomosis coloanal, y empiezan a establecer lo que es un plano interesfinteriano seguro, o lo que llaman ellos un low rectal plane, ¿sí? Eso va a ser la equivalencia a la fascia mesorrectal para estos tumores, y también establecen que el margen circunferencial radial seguro para estos pacientes debe estar distancias de 1 milímetro por fuera de este margen, ¿sí? Y los resultados que vamos a tener de este estudio, vamos a ver que 124 pacientes, que era un total de 44% en estudios realizados por resonancia, iban a presentar un margen circunferencial radial, lo que llamábamos un plano seguro sin efectos adversos, o sea, un plano completamente libre de tumor. Y el tratamiento recomendado para estos pacientes que eran negativos al compromiso del plano esfinteriano ya ser llevados directamente a cirugía sin terapias neoayudantes previas, pero empezaron a darse cuenta que estos pacientes pues, eran pacientes que posiblemente podían terminar en colostomías definitivas, no había observación como tal de los esfínteres y con a largo plazo. Para los pacientes que tenían la resonancia magnética del plano, 81% en total, de los que fueron continuados previamente con la resonancia. Y para estos pacientes la recomendación sí fue realizar radioterapia previamente al manejo quirúrgico, y en estos pacientes que fueron positivos o que tenían planos inseguros después de la quimiorradioterapia observaron regresiones tumorales que fueron favorables, permitiendo ser llevados a cirugías en teoría seguros sin compromiso plano bajo. Y pudimos concluir que los buenos respondedores a partir de la utilización de quimiorradioterapia podían ser llevados a cirugía con tasas de compromiso negativo para el margen circunferencial radial. Aquí empezamos como tal los últimos valores pronósticos evaluados con significancias estadísticas
y en total fueron 4 cuando se evaluaban. El plano consideraba factor pronóstico eh, malo cuando estaba comprometido el margen circunferencial radial. En cuanto al cuadrante de localización del tumor, empezaron a ver que todos los pacientes que tuvieran localizaciones anteriores tenían mayor compromiso con tasas públicas de compromiso del plano de de la uh, el plano aproximadamente hasta el 50%, y esto era los tumores que estaban hacia anterior, sobre todo en mujeres, solían adherirse a los tejidos adyacentes. Pacientes en la altura del tumor también había significante estadística y se estableció que el margen estaba dado por los tumores que estuvieron por debajo de los centímetros, y el ENVI pero también como el cuarto factor pronóstico con desenlaces desfavorables. Y aquí con esta tabla lo que esquematizamos es que los pacientes, si en la resonancia previa o sea, la resonancia de explicación previa a decisión o quimioterapia, el riesgo de recurrencia así, local ya estaba previsto con todos los resultados, y veíamos que solamente para pacientes que tuvieran tumores por debajo de 4 centímetros, solamente sin factor de mal pronóstico, iba a tener un riesgo de recurrencia local del 4%. Sin embargo, encima de 4 centímetros, el riesgo único va a ser de 1%. A diferencia cuando estos factores pronósticos se empezaban a conjugar entre ellos, y iban sumando mal pronóstico, así iban aumentando las tasas de residuo local. Vemos que cuando había presencia de los 4 factores como tal, las tasas de recurrencia local podrían llegar del 53 al 60%, y también se pudo establecer, teniendo en cuenta que los pacientes que tenían márgenes diferenciales negativos, tanto en la respuesta como posterior de la cirugía, el 2% podían presentar recurrencias locales sin ningún factor de riesgo. Y para finalizar, este es que digamos así, el plan, el futuro cercano que está previendo y es la improvisación de los factores pronósticos y la estratificación en cáncer rectal asociados a resonancia magnética, y es la detección de tumorales y la vascular, y lo que pretenden ellos determinar o establecer un nuevo sistema de estadificación como tal, evaluando los depósitos tumorales, y lo que buscan es cambiar el sistema clásico de estadificación del TNM, sosteniendo ellos que con esto el pronóstico va a ser establecido con mucha más facilidad y con mejoras estadísticas, y la idea es mejorar la precisión diagnóstica de la estadificación preoperatoria con un impacto sostenible en la escalabilidad de los pacientes, ahorrando costos, métodos de diagnóstico, evitando el tratamiento de los pacientes y haciendo manejos un poco más individualizados. Para terminar, las conclusiones como tal de estos Mercury, pues como hemos visto, pues, donde más hace énfasis es en cuanto a la recurrencia local. Y aquí vamos a establecer, o ellos establecen que la resonancia es considerada como el mejor método disponible en el mundo para la predicción del estado del margen circunferencial radial. Tanto es el factor pronóstico en este momento con mayor relevancia clínica, que la resonancia de forma protocolizada, cuando digamos así que la forma de hacerlo correcta con el equipo correcto puede ser reproducible en entorno multicéntrico y proporciona valencias a los patológicos con respecto a la predicción preoperatoria. Sin embargo, de forma como la no todo, por lo menos aquí en Colombia, no tenemos estandarización completa de la forma de lectura, la forma de realizarlo, la forma de interpretar y la forma de reportar. También como conclusión, sabemos que independientemente del tratamiento recibido con respecto a la distancia del tumor, la resonancia, los tumores que tengan, perdón, ahí es, la profundidad tumoral por encima de 1,
factores como tal que se consideran de buen pronóstico a la referencia local. Y la resonancia magnética óptima es el método de estratificación que establece de forma concreta, precisa y equivalente los mejores valores pronósticos en cuanto a la definición de qué es bueno y qué es un pronóstico malo. Con ello la individualización del tratamiento, evitar los sobretratamientos con terapias ayudantes. Para finalizar, la investigación preoperatoria con resonancia magnética del margen diferencial positivo juega un papel importante por ser un marcador como tal cuando está metido en marco y con significancia la sobrevida global y el periodo libre de enfermedad y la recurrencia local. Y la evaluación del plano intesfinteriano, plano rectal como tal, relevancia clínica pronóstica, dado que el establece que podemos evitar también llevar al paciente a terapias innecesarias y poder pacientes que pueden ser llevados a su vida de forma inmediata. Para recordar, para casa, factores pronósticos como tal, utilizamos hoy en día establecidos por Mercury, por todos sus estudios a lo largo de los años, ya llevan aproximadamente 20 años siendo insistentes en el tema, y estos son unos que los factores pronósticos actuales que están teniendo en cuenta para la toma de decisiones en las diferentes sociedades mundiales. Muchísimas gracias.